Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a ir comenzando y vamos a hablar con el dramaturgo y novelista también, porque además hay ejemplares también de la novela por aquí, Borja Ortiz de Gondra. Yo voy a ser muy breve en la presentación porque el currículum es bastante extenso. Si dijéramos todos los premios, yo creo que podríamos comernos directamente los 30 minutos de presentación, pero es verdad que es uno de los dramaturgos más reputados, prestigiosos, premiados, representados. Y lo que vamos a hablar es este maravilloso doble volumen. Son 2 libros, aquí tenemos uno de los 2, creo que tenemos el segundo. Bueno, pues son 2 libros de teatro reunido con toda su obra, ¿no? Con la excepción de los Gondra, que está aparte. Y entonces, lo primero... como primera pregunta es ¿cómo te sientes de repente viendo ese volumen de teatro reunido, ¿no? O sea, la impresión de ver de repente 2 tomos con una trayectoria tan rica, con obras tan distintas entre sí. ¿Cuál es la sensación de ver esos 2 libros y todo lo que eso supone, ¿no? Todo el trabajo que hay ahí, desde el Borja que empezaba a escribir y que cuentas, ¿no? Que no sabía cómo llegar a estrenar, al Borja que ahora mismo tiene una obra arrasando en el teatro español, que además va a tener una larga gira, luego hablaremos de eso, ¿no? Que es El Barbero de Picasso. ¿Cómo te has sentido cuando de repente Punto de Vista te dice queremos sacar tu teatro reunido y tenemos una biblioteca Borja Ortiz de Gondra, ¿no? Que son cosas como que forman parte de los sueños de cualquier escritor. Bueno, muchas gracias a las personas que habéis venido. Esto es muy extraño porque uno nunca piensa que va a haber un segundo libro, ni un tercer libro, ni un cuarto libro. O sea, como los escritores vamos trampeando. Cuando consigues terminar el primer libro dices, bueno, ya agoté toda la inspiración que tengo, nunca más se me va a ocurrir nada. Y siempre hay ese pánico a la página en blanco, ¿no? ¿A qué voy a hacer ahora? Entonces, esto es una mirada atrás, es decir, bueno, me contacta el editor y me dice, me gustaría hacer una selección de esta trayectoria de todos estos años que llevas estrenando obras de teatro y vamos a escoger unas cuantas, ¿no? Entonces, ahí salen 16 y recuerdo muy bien una primera conversación con el editor que yo empecé a llamar a estos libros, porque eran 2 libros, que era el volumen 3, el volumen 2 y el volumen 3 de una biblioteca Ortiz de Gondra, porque antes habían publicado una trilogía. Y yo empecé a llamarle obras completas. Entonces me dijo el editor, no te confundas, no son obras completas, son obras reunidas porque suponemos que habrá más. Y claro, yo me quedé pensando, ¿habrá más? Porque uno siempre tiene la sensación de que ha dicho todo lo que tenía que decir, pero luego aparecen, cuando menos te lo esperan, historias que necesitan ser contadas. Y ahí empieza otra vez las ganas de contar y ahí empieza otra obra y así, lo confieso, yo en 30 años de carrera en el teatro siempre hice una obra pensando esta es la última y luego había otra y ahora hay 16, 8 y 8 en estos 2 volúmenes que presentamos hoy, más 3 en el volumen anterior, o sea, se han llegado a convertir en 19 obras cuando yo no pensaba que iba a pasar de la segunda, ¿no? Y supongo que eso tiene que ver con algo que nos pasa a todos los escritores, que es ese paso muy complejo de en las primeras cosas que escribes pones tu vida. O sea, todos tiramos de nuestra vida y dices, bueno, cuando lo haya contado ya no tengo nada más que contar. Lo que ocurre es que el mundo te va dando argumentos para nuevas obras. Yo creo que, como cualquier escritor, lo que hago es tener los ojos bien abiertos y hay historias que te piden ser contadas. Entonces, cuando ya se ha agotado tu mundo, pues empiezas a mirar fuera y a encontrar otros mundos y a entender que necesitan ser contados, ¿no? Y en concreto, lo que resulta muy extraño, por lo menos a una persona como yo, de verme con este corpus reunido, es cuando, sobre todo espectadores, se acercan a ti y dicen, bueno, vengo a ver esta obra porque me gustó mucho la anterior. Entonces, como que se va creando un mundo, un universo, algo de lo que tú no eres consciente, pero que los espectadores van reconociendo. Y ahí
creo que te pasa esta simbiosis extraña de entender, sí, como escritor tengo una mirada sobre el mundo y me apropio de historias que no son mías, que están en el mundo, pero pasándolas por un filtro que tiene que ver con una mirada propia, ¿no? Y eso es lo que creo que al final reflejan estos libros, que es una recopilación. ¿Cuál es la mirada propia sobre el mundo? A pesar de que la inmensa mayoría de las cosas que cuentas, digamos, tienen que ver con temas que están ahí. Sí, lo que pasa es que es verdad que esa mirada propia sobre el mundo, yo no sé si estáis habituados, habituadas, imagino que hay gente que sí a leer teatro. Si no es, este libro creo que es una excusa maravillosa para leer teatro. Algo que a mí me ha pasado, y mira que yo tu teatro lo conozco y lo he visto representado, pero algo que vais a descubrir si leéis este doble volumen, es que todas las obras son muy coherentes en aspectos estilísticos, en aspectos de punto de vista, en la ambigüedad, en la mirada siempre adulta, ¿no? Son obras que generan mucha pregunta, os van a dejar muchos interrogantes, son muy incómodas, pero no es nada previsible el universo que van a tratar, porque son obras muy distintas entre sí, abordas temáticas muy diferentes y además a veces muy adelantadas. O sea, tú has abordado temas como precisamente, que estamos en la Semana del Orgullo, la identidad LGTBI a través de artistas como Miguel de Molina, sin tratarlo como una obra que se convierta en un emblema, pero sí que aparece. Abordaste el tema de la violencia en Euskadi mucho antes de que fuera un tema del que ya parecía que se podía hablar. O sea, creo que esa mirada propia, por otro lado, te lleva a un universo muy rico y muy diferente. Si leéis las obras vais a ver que son muy diferentes en la temática, la ubicación, el contexto, ¿no? O sea, es una lectura muy enriquecedora, ¿no? Y en ese sentido tú dices en el prólogo, que yo os recomiendo vivamente, es un prólogo cortito, que es una lectura deliciosa, no solo para entender las obras, sino porque haces una reflexión muy hermosa de lo que es escribir y qué es escribir teatro, ¿no? Y tú te defines como un cónsul de muertos y fantasmas, ¿no? Y dices que escribir siempre ha sido prestar atención a las voces que habitan en tu interior. A mí me gustaría un poco que nos explicaras esas voces que son, porque a mí esta especie de psicofonía artística me ha parecido maravillosa, y por otro lado, ¿qué es lo que hace que escuches unas voces y no otras? Es decir, ¿en qué momento dices esas voces se van a convertir en dedos, se van a convertir en presagios, se van a convertir en El Barbero de Picasso o en cualquiera de las obras de este teatro reunido? Pues es esta cosa muy compleja de cómo, o sea, como escritor, cómo eres, digamos, coherente con ese universo que quieres crear, y al mismo tiempo cómo miras dando voz a gente que no eres tú. O sea, yo creo que no hay nada peor como escritor que solamente hablar del pequeño mundo que conoces. O sea, como escritor tienes que salir hacia afuera y mirar a los demás, pero tienes que encontrar esa voz de los demás, ¿no? Entonces yo, ya sé, mi psicólogo me lo dice, que debo estar muy loco, porque cuando yo me siento a escribir, o sea, cuando han pasado los 10 o 15 minutos de pánico ante la página en blanco, empiezo como a escuchar esas voces que en realidad yo creo que no son más que fragmentos de conversaciones que he escuchado en la calle, de cosas que me han contado amigos, de cosas que he leído, porque también los escritores nos nutrimos mucho de lo que tú has leído, o en mi caso de las obras que he visto, ¿no? Entonces hay un magma, hay un universo que está ahí detrás, que poco a poco va resonando. Entonces yo no sé muy bien decir si esas voces en realidad me las invento yo, y es mi imaginación inventando, o son cosas que aparecen, pero lo que sí sé es que las escucho con mucha atención y siempre hablan de algo que a mí me duele. Entonces creo que la manera de encontrar el equilibrio entre contar historias que están ahí en el mundo y que necesitan ser contadas y hacerlas mías, tiene que ver que resuenan en algo que a mí me duele. Y cuento un ejemplo que puede aclarar mucho, sí. Eso tú que decías de... O sea, yo no considero que haya sido adelantado en nada, pero sí que es verdad que en el mundo del teatro, que es un mundo muy pequeño, hice obras que trataban de cosas que no se veían en los escenarios. Pero esto no es porque yo tuviera una idea como voy a hacer algo lo que no hace nadie, sino porque, digamos, estaba muy abierto a lo que estaba viendo. Y un ejemplo muy concreto, en el año 95 escribí una obra que se llama Manet de Kelfares, donde había los dos protagonistas, son 8 personajes, 2 protagonistas eran 2 personas de raza negra. Para mí esto no tenía nada de especial. Yo me montaba, en esa época vivía en París, pero en Madrid era lo mismo. Yo me montaba en el metro y veía gente de muchísimos colores.
Y sin embargo, en los escenarios, toda la gente era igual que yo. Entonces, para mí, contar una obra o sea, hablar en una obra de lo que estaba pasando en ese momento me parecía normal que estuvieran estos personajes. La escribí, ganó un premio, pero a la hora de representarse me encontré con dos problemas. Por una parte, los productores decían, bueno, pero es que un personaje negro, un protagonista negro, es que esto nuestro público no lo va a aceptar. Y por otra parte, no había muchos actores, entonces empezaba la cosa, no había prácticamente actores negros en España, con trayectoria, que pudieran representar eso, ¿no? Entonces, esa obra fue muy adelantada a su tiempo. Ahora ya es mucho más común toda esta diversidad étnica, encontrarla tanto en los escenarios como en las series. Pero insisto, no es que a mí se me ocurriera voy a ser más moderno que ninguno y voy a hacer esto. Para mí eso respondía a algo que yo no podía entender. En el metro, en la calle, en el Corte Inglés, yo veía algo que en los escenarios no veía. Pero para mí, o sea, escribir es contar el mundo que veo. Y el mundo que veía era ese. Y así con todo, ¿no? Con las obras que transcurren en el País Vasco en los años 80, es verdad que todas estas obras yo las escribí antes de Patria y la eclosión de Patria, pero tampoco porque quisiera hacer lo que no había hecho nadie, sino porque en 2010 yo pensé, bueno, he crecido ahí, tengo que hablar de ciertas cosas que no se hablaba en el teatro español, ¿no? Entonces, para mí, la clave a la hora de ponerme a escribir y de convivir durante meses con unos personajes que luego encima se van a convertir en seres reales, porque luego yo espero que esto que yo he escrito suba a los escenarios encarnado por un actor. La clave, digo, es entender que tienen que tener algo con lo que yo me identifique y sobre todo que me duela, porque si no hay una herida previa, si no hay algo que me empuje a necesitar hablar de eso, yo no tengo la energía para sostener meses y meses conviviendo con esos personajes que, insisto, es una cosa muy rara, pero al final son como personas reales. Por eso digo que estoy muy chiflado y muy loco. No, porque es que además son personas reales doblemente, porque cuando lees el personaje se vuelve real, pero como tú dices que además lo vas a ver en un escenario con un actor, con una actriz. A mí esto que dices de que escribes sobre lo que te duele, en una de tus primeras obras, de las que vais a encontrar, ¿no?, aquí, que es Metropolitano, hay un personaje que le pregunta a un músico callejero por qué no toca nunca algo alegre o ligero, ¿no? Y el músico le responde, ¿hay motivo para estarlo? Y entonces justifica por qué su música es como es, ¿no? Hay algo en tu obra que me interesa mucho y si la leéis, y de verdad que es una maravilla de lectura. Este es mi ejemplar, como veis, tiene alguna que otra nota, porque es inevitable que tus obras, como nacen de lo que a ti te provoca dolor y descontento, nos lo provocas a quien la lee y entonces te quedas con muchas ganas de plantearte, de preguntarte, leed con un lápiz al lado porque va a haber muchas frases que queráis subrayar y sobre las que queráis volver, ¿no? Y en ese sentido, a mí algo que me llama la atención es cómo utilizas muchas veces la figura del propio artista en muchos de tus textos. Ahora mismo estás teniendo un éxito rotundo en el Teatro Español con El Barbero de Picasso, que además vamos a aprovechar para decir que va a estar en Gijón. Ahora tú das los datos mejor, pero va a venir aquí con nada más y nada menos que Pepe Villuela y Antonio Molero como protagonistas. Y es una obra que para mí, también nos gustaría que nos hablaras un poco de eso, refleja tu capacidad para convertir un encargo en algo personal, ¿no? Quienes hacemos teatro tenemos que convivir con las obras que escribes porque te apetecen y las obras que te encargan. Y de repente en ese encargo, que nos podrías contar un poco cómo surge, sale la voz de Borja Ortiz de Gondra y sale desde un sitio muy sincero, muy real, a través de dos personajes históricos, no un barbero y Pablo Picasso, su relación, pero eso que parece que puede ser muy anecdótico, al final se vuelve mucho más profundo, trascendente y llega a tu universo, ¿no? ¿Cómo se trabaja con ese encargo? ¿Cómo se convierte el encargo en lo personal? Y en concreto esta obra, que además te está dando tantas alegrías años después de haberla escrito, ¿no? Que puede ser curioso también conocer el proceso de una obra teatral para convertirse en un gran éxito años más tarde, ¿no? Sí, bueno, quiero aclarar que cuando hablo de que escribo a partir de la herida, no se crean que solo hago dramones, que también los hago. Hago comedias de vez en cuando, y esta en concreto es una comedia. A ver, voy a aclarar un poco esto. La herida significa que sea algo que a mí me provoque la necesidad de desentrañarlo,
¿vale? Entonces, a veces he hecho obras como esta, bueno, lo cuento rápidamente, la obra se llama El barbero de Picasso y es la historia real de Picasso con su barbero español. Son dos republicanos exiliados en Francia en los años 50 en un pueblecito del sur de Francia, unidos por el amor por la tauromaquia y por el hecho de que no pueden volver a España. Los dos son unos exiliados que añoran España y no pueden volver a esa España. Bueno, todo esto en clave de comedia, que se está representando en el Teatro Español y el 23 de agosto estará en el Teatro Jovellanos de aquí en Gijón. Bueno, esto es el momento autopromoción. Bueno, lo curioso de esa obra es, bueno, no sé, en el teatro hay veces que escribimos la obra que nosotros queremos y hay veces que un actor o un productor te dice, mira, ¿me escribes una obra sobre esto? En este caso fue muy curioso porque me dieron esa historia, que es una historia preciosa, me la propusieron y claro, yo tenía que encontrar cómo podía contar algo que tuviera que ver conmigo, que tuviera que ver con el ahora, ¿no? con lo que nos está pasando. Esto fue en 2009 y lo curioso es que o sea, no tiene mucho que ver, digamos, en abstracto, pero luego cuando se ve la obra se entiende que sí. A mí me preocupaba mucho ya todo el tema de la inmigración, la emigración, el marcharse porque uno quiere buscando nuevas oportunidades o marcharse porque debe marcharse y cómo se vuelve o se puede volver o no volver a ese lugar del que te fuiste. ¿Y quién vuelve? ¿La persona que se fue o la persona que ya se ha convertido en otra después de tantos años en el extranjero? Entonces ahí yo encontré esta manera de hablar sobre estos dos hombres, Picasso y el barbero, desde un lugar que coincidía con lo que, digamos, yo estaba sintiendo que era el tema del momento, ¿no? Luego la cosa se enloqueció mucho porque leí sobre Picasso en ese momento, entonces hay una historia loquísima que es la parte de la comedia de la obra, que la gente cree que yo me la he inventado, pero es real, y lo cuento muy rápidamente. Picasso hizo la famosa escultura de la cabra, que está construida a base de desechos que encontró en las basuras, y no se le ocurrió otra cosa más que, para ver cómo se relacionaba la realidad con el arte, pedir que le regalaran una cabra viva para que conviviera con la escultura en su casa. Y claro, el experimento salió fatal. Aquello fue un desastre entre la cabra viva que se cagaba por toda la casa, que no hacía caso a la escultura. Bueno, eso es lo que ha dado pie a la comedia, que insisto, esto no se me ocurre a mí, eso está... o sea, yo eso lo leí, ¿no? Y lo curioso de esto es que esa obra, que tenía todas las papeletas para ser inmediatamente, digamos, un gran éxito y llegar a los escenarios, bueno, el mundo del teatro es así de duro, ha tardado 19 años y 4 intentos en llegar a los escenarios porque nunca había el actor adecuado, no había el productor adecuado, y sin embargo, que esa es la gran enseñanza, yo creo, para los dramaturgos, claro, el libro estaba ahí. Entonces yo me decía, bueno, no, mi sueño de verla representada por un actor en el que yo había pensado siempre, que era Pepe Villuela, no se cumplirá, pero el libro existe. Y el libro se puede leer y, bueno, pues la gente leerá este libro y algún productor lo leerá y algún actor lo leerá y cuando yo ya tenga 100 años, alguien la descubrirá y se hará y yo ya estaré muerto. Claro, lo bonito es que no han pasado 100 años, han pasado 19 y ahora la está representando el equipo ideal. O sea, Pepe Villuela hace de Picasso, que es lo que yo había siempre soñado, y es muy bonito pensar, bueno, ha llegado cuando tenía que llegar y ha llegado de la manera que tenía que llegar, porque es una estupenda producción con la que yo estoy muy contento, pero para mí, que es un poco lo que hablábamos antes, Nando y yo, cuando preparábamos esta charla, hay dos cosas distintas en el trabajo de un dramaturgo. Por un lado es escribir esto, que es un libro que queda ahí, que se puede leer, que puede viajar, que puede dar lugar a que cada lector se imagine la obra de una manera muy distinta. Y luego está lo que hacemos cuando escribimos para subir al escenario, que es otra cosa distinta. En este caso tenemos en cuenta el actor que lo hace, el ritmo de la función, las necesidades del director. O sea, digamos, adaptamos y arreglamos la obra a ese espectáculo, sabiendo que si luego, dentro de 10 años o en otro país, hacen otro montaje, será distinto. Pero el libro siempre queda. Entonces yo por eso estoy muy contento de poder publicar estas 16 obras, algunas de las cuales se han hecho en diferentes países con diferentes montajes, con lo cual yo las he visto de maneras distintas,
Y otras, lo mismo, siguen esperando su oportunidad y bueno, pues están en un libro, espero que alguien se la lea. Y otras lo haga. incluso han llegado al cine. Una de ellas, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque una de ellas se ha hecho película este también mismo es año, ¿no? muy curioso, si alguien tiene la curiosidad, hay una obra en el volumen 2 que se llama Duda Razonable en el teatro. Y lo curioso es que se ha hecho una película que se ha estrenado ahora en junio, que bueno, como todas las películas españolas ya no está en cartel, o sea, no dura más de un mes en cartel. En plataforma la encontráis. La película existe. La película se llama El cuento del lobo, le han cambiado el título. Pero también es una enseñanza muy interesante pensar que cuando tú escribes... yo como escritor creo que las obras piden su género, es decir, sé cuándo voy a hacer una obra de teatro porque necesita ser una obra de teatro y sé cuándo necesita ser una novela y por qué escribo una novela, que es otra cosa completamente distinta. Pero entender que esta obra de teatro, que en realidad habla... Yo la escribí en 2010 y hablaba de los abusos dentro de una familia. Un tema que entonces empezaba, pero que ahora, digamos, está al cabo de la calle y ha estallado, y es lo que interesó a la gente que hizo la película, ¿no? Bueno, pues la película es bastante fiel a la obra de teatro, pero toma también libertades, el final es distinto, y yo creo que, o sea, a base de hacer mucho teatro he aprendido que el libro está ahí, mi obra de teatro es esta, y la película no tiene que ser una traducción directa. O sea, es un género distinto, tiene unas claves distintas, funciona de manera distinta, entonces no me importa que el final sea distinto, porque entiendo que cada historia se cuenta de una manera en un género. Y por eso esta idea de que, bueno, el libro está aquí, la obra de teatro es esta y la película está allí y tiene sus propias libertades con respecto al material de partida. Y en esas obras que tenemos aquí para leer y para disfrutar, a mí hay dos elementos que sí que me gustaría que nos contaras un poquito, que yo creo que están un poco en todas. Uno está en el título de esta última, ¿no? Dudas razonables. Si leéis las obras de Borja y si las habéis visto y si no, y os animáis a hacerlo, vais a ver que una de las cosas que se nos quedan siempre son dudas. Dudas hasta en las obras de teatro histórico documental, en esa trilogía tuya, ¿no? Como tú la llamas. Yo tengo aquí una frase que me gusta mucho del personaje de Miguel de Molina cuando le preguntan por qué le dieron esa paliza, ¿no? Que por desgracia le dieron, por qué tuvo que exiliarse, por qué ese odio, ¿no? ¿Qué ocurrió con él para que lo convirtieran en la víctima, ¿no? En la que se convirtió. Y él llega a decir, que no lo sabe, y dice, me hicieron un símbolo republicano, un símbolo homosexual, un símbolo gitano. Yo no fui símbolo de nada, niño. A mí me usaron según les convenía. Por un lado, esa renuncia a lo obvio, ¿no? En tu teatro es muy político, es muy comprometido, pero nunca es obvio, nunca hay moralina, nunca hay panfletos. Siempre hay una mirada crítica, pero a la vez siempre hay una duda, incluso en los hechos históricos nos dejas con muchas nebulosas, ¿no? Y duda razonable, y el propio título, ¿no? Lo mantiene. Y otro elemento que me parece fascinante de tu escritura y que está también en todo tu teatro, y tú mismo lo mencionas en el prólogo, es el tiempo. No hay una sola obra tuya lineal. Si esperan leer teatro sencillo, fácil, cómodo, no es el autor que hay que leer. Es un teatro mucho más intelectual, un teatro que nos plantea un desafío, que quiere que juntemos las piezas, ¿no? Nos obligas a mirar, que creo que eso es lo que hace que sea tan rico, porque de repente tú como lector, como lectora, vas dándote cuenta de todo lo que no has visto al principio estás viendo al final, ¿no? Y el tiempo lo rompes o lo divides en dos. En Identidad tenemos una obra en dos tiempos, superpones ese Miguel de Molina viejo que habla con el Miguel de Molina joven. ¿Por qué esa obsesión por el tiempo y por qué dejarnos siempre esos finales tan incómodos para que salgamos con ganas de hablar de estas obras, las veamos o las leamos, ¿no? Bueno, porque yo siempre he pensado que no sé si llamarlo mi misión, que suena muy grande, o mi manera de escribir, es siempre plantear algo, pero no dar las respuestas. A mí como lector, o sea, yo digo siempre que soy mucho más gran lector que escritor. O sea, lo que soy de verdad bueno es lector, porque leo mucho y me gusta mucho leer. Y no me gusta y no me interesa la literatura que me da las respuestas. Es decir, si yo, cuando acabo el libro y cierro el libro, me han dicho esta es la respuesta, ya no me interesa. Entonces, trato de escribir lo que me gustaría ver, y creo que cuando vamos al teatro lo que necesitamos es plantearnos preguntas en voz alta, y yo como dramaturgo dar argumentos a todos los personajes para defender sus posturas, pero también proponerle ese viaje al espectador para que saque sus propias conclusiones. Porque yo creo que en la vida uno
no es capaz de leer al 100% al que tenemos al lado. Es decir, todos cambiamos a lo largo del día, nadie es completamente transparente. ¿Por qué los personajes de teatro tienen que ser transparentes? ¿Por qué uno tiene que ser bueno y otro que tiene que ser malo? Me parece mucho más interesante esas zonas de ambigüedad, esas zonas grises, de manera que cuando el espectador sale, que es muy bueno en ciertas obras, cuando luego hacemos coloquios con el público, que hay espectadores que defienden a un personaje y otros no, defendemos al otro, ¿no? Creo que eso es interesante. A mí, ir a ver una obra de teatro, que salgo y me voy a tomar unas cañas y no hablo de ella porque ya, o sea, en cuanto la he visto se me ha olvidado, no me interesa. Me interesan las que generan ese diálogo, por lo menos ir al teatro, y aunque sea una comedia muy loca como esta de Picasso, pero por debajo está planteando cuestiones, está planteando temas. Y eso me parece interesante, o sea, para los espectadores. Llévate algo a casa, con lo cual la obra te va a empujar, por lo menos a tener un debate. Y en cuanto a lo del tiempo, es por una manía muy personal. A mí, tanto los libros como las obras de teatro y las películas que empiezan por el principio, siguen por el medio y terminan por el final y todo va lineal, me aburren. O sea, me parece muchísimo más interesante estos juegos con el tiempo que te obligan a reinterpretar, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿No? Hay una cosa que hacemos mucho que es estos saltos temporales, lo que hacen es que omitimos una parte de la historia, con lo cual el lector dice, espera, ¿qué ha pasado aquí? De aquí a aquí, ¿cómo se ha llegado? Y esto para mí es una manera de hacerle a los lectores o a los espectadores partícipes del viaje. Tú tienes que imaginar lo que yo no te he contado. Y esto creo que es lo que hace para mí el teatro más vivo, el teatro que te mantiene atento, el teatro que te exige estar ahí para saber lo que está pasando, saber cómo se salta de esto a otro. Pero tiene que ver con una manera de ir al teatro. Yo entiendo que hay gente que prefiere ir al teatro a que le cuenten una historia tranquilamente y después irse a cenar. A mí no es el teatro que yo quiero hacer ni el que me gusta ver. Entonces, me parece que mi misión es dar ese teatro que le obliga al espectador a estar atento a los espectadores que quieran hacer ese viaje. Sí, yo creo que además, por eso mismo, el hecho de que se puedan leer favorece toda esa riqueza interpretativa, ¿no? Tú decías al principio que huyes del maniqueísmo. Creo que a ti a veces, sobre todo al principio, ¿no? Se te interpretaba o se te montaba desde un lugar muy solemne y tus textos, decías lo del humor. No solo tienes comedias con el horario de Picasso, tienes momentos de ironía, momentos de sarcasmo. El humor está salpicando muchas cosas. Yo creo que el hecho de leer estos libros de manera pausada, ¿no? Y de poder sumergirte en esa lectura favorece ese juego con el tiempo, favorece esa doble interpretación. Yo tengo aquí un fragmentito que me ha hecho mucha gracia y es una obra terrible, ¿no? Que es de dos, que tiene momentos muy duros, ¿no? Pero hay un momento del personaje, ella está dudando si llamar o no a un hombre, ¿no? Y dice, sí te llamo, no te llamo, no, no te llamo. Es una idiotez, gilipollas, no lo hagas. Sí te llamo, soy una adulta, independiente, libre, no te llamo. Eso... una cosa es verlo interpretado, que al final nos están imponiendo una visión, y otra cosa es leerlo, ¿no? Lo puedes leer más cercano a algo almodovariano, más cercano a Cocteau, más cercano al final a Gondra, ¿no? O sea, quiero decir que algo de estos libros yo creo que es que te vamos a conocer en profundidad y vamos a disfrutarlo. Y como ya nos han dicho que tenemos que seguir cerrando, yo sí te diría, de estos dos volúmenes, que nos dijeras dos cosas. ¿Con qué obra deberíamos empezar a leerlos? Dinos un título para decir, empezad a leerme por esta obra, y... una, dos o tres máximo que digas son las tres que más me representan o que más me emocionan. Y cerramos con ello. Pues yo le recomendaría El Barbero de Picasso, porque es una buena entrada, además de porque van a tener la oportunidad de verla y entender esta diferencia entre lo que es el teatro escrito y lo que es el teatro representado, y porque bueno, es un muy buen ejemplo de eso que decía, un humor por debajo del cual hay una historia de exilio. Yo diría que es una comedia agridulce. Y después la otra, la que se convirtió en película, Duda Razonable, porque es un tema muy candente, es el tema de los abusos, y está contado desde un lugar que es un thriller. Te pasas toda la obra intentando saber quién es la persona que hizo eso, y al final, sin hacer spoiler, entiendes lo que ocurría era el abuso que le estaba ocurriendo a esta persona. Y para mí, esto es lo que hace el buen teatro, no es porque lo haga yo, sino el buen teatro lo que hace es llevarte de la mano para hacerte entrar en un universo y entender al final, este es el viaje que he hecho, sin que te estén diciendo continuamente, ojo, estoy hablando de abusos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son como dos buenas entradas. Y, de todos modos, también quería decir que
en esta novela, o sea, no tiene nada que ver con el libro de teatro, se llama Nunca serás un verdadero Gondra, es donde se puede leer esa otra parte, digamos, que tiene que ver con este universo del terrorismo en el que yo crecí, y es otro universo, pero es otra manera de entrar en otra faceta que también he trabajado. Bueno, pues ahora tienen la oportunidad de leerlo. Borja va a estar firmando ejemplares. Yo les animo muchísimo a leer tanto su novela como su teatro. Creo que leer teatro es una auténtica maravilla que a veces no entra en nuestros hábitos de lectura convencionales, y obras como esta de verdad son como para deleitarse en ellas y reflexionar mucho sobre lo que cuentan. Y a ti, Borja, muchas gracias por haber aportado esta manera de contar y haber revolucionado, literalmente, aunque tú seas muy modesto y no lo veas así, nuestra escritura dramatúrgica contemporánea, y ha abierto tanto camino para tantas personas que hemos seguido un poquito el sendero que tú estás abriendo con tanto éxito. Así que enhorabuena y gracias. Muchas gracias por venir. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.